Revelada 5 increíbles claves para transformar tu autoestima en una fuerza indestructible. Valentina siempre había creído que los sueños eran más grandes que las paredes de la tienda de abarrotes de su familia. Desde sus primeros pasos, había estado rodeada de estantes repletos de productos, el olor a pan recién horneado y las risas de clientes entrañables. Pero con cada día que pasaba, la realidad de ser la hija de la tienda la pesaba como una carga insostenible. A sus 22 años, su corazón palpitaba por el arte, pero la vida y la presión de su entorno habían hecho mella en su autoestima. Cada comentario despectivo resonaba en su mente como un eco cruel. ¿Y el arte? Eso es solo un hobby. Pensaban muchos en su vibrante, pero a la vez, pequeño y limitado vecindario. Sin embargo, había un faro de esperanza, su abuela Carmen. Una mujer de sabiduría infinita, cuyos ojos brillaban con historias que parecían esperar a ser plasmadas en un lienzo. Carmen le enseñó a Valentina que el arte podía nacer del dolor y de la vida misma. Cuando la abuela enfermó gravemente, Valentina sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Cada lágrima que brotaba de sus ojos era un reflejo del temor de perder la única persona que había creído en la magia de su potencial. No, por favor. No puedo imaginar un mundo sin ti, imploraba Valentina mientras el corazón se le encogía. La comunidad empezó a movilizarse, apoyando a la abuela, y Valentina luchaba cada día con la incertidumbre. En ese vaivén, familiar y doloroso, una sombra de inseguridad la envolvía, recordándole que una vez más, se sentía atrapada. En sus paseos por las calles, las miradas de juicio la seguían, como un recordatorio constante de su supuesto lugar en el mundo, en el que el arte no tenía espacio, pero el destino tenía guardada una sorpresa. Fue en uno de esos días sombríos cuando conoció a don Fernando, un anciano artista que ahora se había convertido en una leyenda viviente del barrio. Su voz pausada, llena de historias y vivencias, resonó en Valentina como un bálsamo. Don Fernando le reveló las 5 claves para transformar su autoestima. La primera, acepta tus imperfecciones, le decía, mientras su mirada la fulguraba de confianza. Con cada palabra, Valentina sentía que se despojaba de capas de inseguridad que la oprimían. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. A medida que absorbía las enseñanzas de don Fernando, Valentina comenzó a ver la luz en su camino. Desde entonces, sus días se llenaron de bocetos, colores, y un creciente deseo de compartir su arte, no como una hija de la tienda, sino como Valentina, la artista. Decidió organizar una exposición en honor a su abuela, un homenaje que abrazaría su historia y sus luchas. La noche del evento se acercaba, y una mezcla de emoción y nervios la envolvía. Pero en lo profundo de su ser, la pregunta la atormentaba: ¿podría realmente ser valorada por lo que es, o siempre sería tachada de la hija de la tienda? La angustia crecía, mientras su destino colgaba en el aire, esperando el momento de la verdad. La noche de la exposición llegó como un susurro en medio de la tormenta. Valentina, enfundada en un vestido que había diseñado con sus propias manos, se encontraba frente a la tienda de abarrotes familiar, decorada con luces que temblaban suavemente al viento. La calidez de las bombillas contrastaba con el frío camino que había recorrido hasta allí. Con cada paso que daba hacia la entrada, su corazón latía con fuerza, una mezcla de esperanza y ansiedad que la mantenía alerta. La comunidad había respondido a su llamado. La pequeña tienda, que solía ser un refugio de compras rutinarias, ahora se transformó en una galería improvisada. Las paredes estaban adornadas con sus pinturas llenas de vida y color, cada trazo una representación de su viaje interno. Pero el eco de las dudas seguía resonando en su mente. ¿Realmente les gustaría lo que viesen? Al abrirse la puerta, los murmullos de admiración la envolvieron. Amigos de la infancia, vecinos, e incluso algunos rostros desconocidos se habían reunido. Valentina sintió una sacudida de gratitud y nerviosismo. A pesar de la multitud, se sentía sola en su propia piel, enfrentando a aquellos que durante años habían definido su historia. En ese momento, don Fernando apareció a su lado, una figura imponente con una sonrisa llena de apoyo. ¿Ves? Tu arte habla por ti, murmuró, sus palabras como un abrazo reconfortante. No dejes que los demás cuenten tu historia.
Con un profundo suspiro, Valentina trató de ignorar las miradas inquisitivas y se centró en su arte. Cada obra en la pared era un fragmento de su alma, un remanso de los momentos que había vivido junto a su abuela. Se encontró explicando el significado detrás de una pintura, su voz temblorosa pero firme: esta representa la esperanza, el renacer después de la tormenta. A medida que hablaba, su seguridad crecía, absorbiendo la energía positiva de la multitud. Pero un giro inesperado ocurrió. En medio de la charla, la puerta se abrió de nuevo. Una figura familiar apareció, su amiga Ana, que había estado distante durante meses. Valentina la miró, con el corazón latiendo con fuerza. En una ciudad donde la opinión de los demás podía convertirse en prisión, la llegada de Ana significaba tanto. Sin embargo, la expresión en su rostro era difícil de leer. Ana se acercó, sus ojos llenos de emociones contradictorias. Valentina, no sabía que habías organizado esto, dijo con un tono neutral, pero la chispa de admiración en su mirada le dio a Valentina un respiro. Quiero que sepas que, estoy orgullosa de ti, añadió Ana, y en esas palabras, Valentina sintió que parte de su carga comenzaba a evaporarse. Sin embargo, la conversación quedó suspendida en el aire. Las viejas heridas y rencores parecían estar esperando el momento perfecto para resurgir. Mientras Valentina trataba de digestar lo que Ana le había dicho, la multitud comenzó a dispersarse hacia las diversas obras. Cada paso que daba Ana le recordaba a Valentina lo frágil que era su camino. La lucha por su autoestima, la lucha por ser vista más allá de ser la hija de la tienda, parecía al borde de definirse en ese instante frágil. Con el cierre de la noche acercándose, una última voz resonó en la sala. Su abuela, con su rostro cansado pero brillante, había llegado con entusiasmo y disposición. Carmen saludó a su nieta, sus ojos viéndola como la artista que siempre supo que era. En un instante mágico, Valentina se sintió como si finalmente se levantara sobre las sombras del pasado. Es hora de que lo sepas, Valentina, dijo Carmen en voz baja, no eres menos que nadie. Tu arte tiene su lugar en el mundo. Pero a medida que la noche se apagaba y los murmullos se desvanecían, una pregunta rondaba en la mente de Valentina: ¿sería la aceptación de su arte suficiente para curar las viejas heridas y los juicios que la acompañaban? La posibilidad de abrazar su historia y su verdadera pasión dependía de lo que haría después. Cuando miró a la multitud, una sombra se alzó en su corazón. Aún quedaba por descubrir si podía escapar de las etiquetas que la habían limitado tanto tiempo. Determinada a cruzar la línea que separaba sus sueños de su realidad, Valentina respiró hondo, sintiendo la energía del momento. Pero, ¿cuáles serían las verdaderas consecuencias de su elección? La noche apenas comenzaba y el camino por delante prometía ser tumultuoso. Valentina sintió el calor de la multitud envolviéndola, pero también la presión del futuro que se tejía ante ella. Miró las pinturas que eran su voz, su lucha y su viaje. Cada una, un reflejo de todo lo que había enfrentado. La música de fondo, suave y envolvente, pareció un eco de su propio corazón, marcando el ritmo de su determinación. Ana, aún allí, observaba las obras como si tratara de entender no solo a Valentina, sino también a sí misma. La tensión en el aire podía cortarse con un cuchillo. Valentina podía sentir el peso de las palabras no dichas. Quería preguntar sobre esos meses de silencio, la distancia que las había separado. Pero, era el momento adecuado. En un intento por cambiar la atmósfera, Valentina dio un paso hacia un lado y sonrió. ¿Qué te parece esto, Ana?, señalando una de sus obras más coloridas. Era un paisaje vibrante, lleno de amanecer y promesas. Lo pinté pensando en nosotras, en todos esos momentos que pasamos soñando. Ana sonrió, pero una sombra cruzó su rostro. Es hermoso, Valentina. Realmente lo es, pero apenas empiezo a entender por qué decidiste hacerlo. Las palabras cayeron como una bomba. Valentina sintió que el aire se volvía espeso. ¿Entender? ¿Por qué no lo hiciste antes?, cruzó por su mente. Pero antes de que la amargura pudiera salir, recordó las enseñanzas de su abuela. La paciencia y el tiempo, todo tenía su razón de ser. Justo entonces, su abuela Carmen dio un paso adelante. Su presencia era un ancla en ese torbellino emocional. Ana, dijo con una voz firme pero dulce, la vida nos enseña a veces a distanciarnos para recuperar nuestra fuerza. Valentina ha viajado un camino que no es sencillo. Tal vez puedas encontrar en su experiencia algo que también resuene en ti. Ana bajó la mirada, sintiéndose expuesta. Las palabras de Carmen empezaron a abrir una brecha en esa distancia que parecía inquebrantable.
Lo siento, finalmente respondió en un susurro. Me perdí un poco en el camino y olvidé lo que realmente importaba. Valentina sintió que su corazón daba un vuelco. La honestidad de Ana, aunque débil, era un rayo de luz. Levantando su mirada, pudo reconocer el dolor compartido, esa lucha por la aceptación que muchas veces caía en el silencio. Siempre habrá un camino hacia el perdón, Ana, respondió, sintiendo que al hacerlo también se liberaba de sus propias cadenas. Siempre hay esperanza. La noche comenzó a desvanecerse, pero Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío aún no había llegado. La falta de aceptación propia se iría haciendo cada vez más pesada. La exposición estaba lejos de ser solo una noche de arte. Firmemente entendió que la sanación comenzaría en su interior. De repente, una estruendosa alarma sonó en la sala, sorprendiendo a todos. Una de las luces decorativas parpadeó intensamente y luego se apagó, dejando a la multitud en un estado de confusión y temor. Valentina pudo sentir un escalofrío que corría por su espalda. ¿Qué está pasando?, preguntó alguien en la multitud mientras murmuraba inquieto. Ana y Carmen intercambiaron miradas, mientras Valentina sintió que esa conmoción revelaba algo más que el pánico. Era un signo de que aquello que había comenzado como una noche de alegría y revelación estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Sin poder evitarlo, se preguntó, ¿sería este el momento en el que las verdaderas luchas salirían a la luz, desafiando todo lo que había construido? En su pecho, una mezcla de valentía y temor se agolpó. Mientras el ruido aumentaba y las luces tambaleaban, Valentina se enfrentó a su reflejo en una de las pinturas. Era un instante decisivo, donde se gestaba un nuevo capítulo antes de que todo se oscureciera. ¿Lograría mantenerse en pie y seguir adelante, incluso cuando la tormenta golpeara con más fuerza? El caos era inminente. Sus sueños comenzaban a tambalearse justo cuando creía tener el control. ¿Estaba preparada para lo que vendría? Valentina se quedó paralizada por un instante. La vibración de la alarma retumbaba en su pecho, como si su propio corazón intentara romper la barrera del miedo que la envolvía. La multitud, agitada, comenzó a moverse frenéticamente, buscando la salida, mientras las luces titubeantes proyectaban sombras inquietantes sobre las pinturas que eran, en esencia, su alma. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué significaba la alarma? ¿Era un simple mal funcionamiento o algo más serio? Con cada brusco movimiento de la gente a su alrededor, Valentina sintió la presión de lo desconocido apoderándose de ella. Miró a Ana y después a Carmen, viendo cómo sus rostros cambiaban entre la preocupación y la confusión. No podemos quedarnos aquí, dijo Carmen, su voz firme resonando en medio del caos. Antes de que Valentina pudiera reaccionar, Ana tomó su brazo. Vamos, debemos salir, insistió, sus ojos buscando los de Valentina como si trataran de transmitir seguridad a través de esa conexión que parecía haberse perdido. Sin pensarlo dos veces, Valentina asintió y juntas se movieron hacia la salida, guiadas por el instinto más que por el razonamiento. La dispersión de la multitud se asemejaba a un torbellino. El sonido excitado de la gente aumentaba, y las risas y murmullos que antes colmaban el lugar se convirtieron en gritos desgarradores. Valentina luchaba por mantener la calma en medio de ese tumulto. Su mente se aferraba a las enseñanzas de su abuela sobre la resiliencia y la fortaleza. Cuando finalmente llegaron a las escaleras, Valentina sintió el aire fresco del exterior soplar en su rostro. A pesar del caos, había algo liberador en escapar de la oscuridad de la sala. Una vez afuera, una multitud se había formado, observando desde distancia mientras los organizadores intentaban calmar a la gente. Todo está bien. Solo una falsa alarma, gritó una voz desde el interior. Pero en el fondo, Valentina sabía que había algo más en juego. Las sombras que surgieron en su interior comenzaban a tomar vida. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Ana, su voz temblando levemente. Valentina se dio cuenta de que ambas compartían no solo el miedo, sino también la responsabilidad de enfrentarlo. Necesitamos hablar, dijo Valentina, con determinación renovada. Ya no puedo mantener esto dentro, ni yo ni tú. Ana asintió, pero antes de que pudieran establecer un plan, Carmen se acercó con miradas preocupadas. Lo que acabamos de experimentar puede ser un eco de nuestros propios miedos. La vida tiene una forma de obligarnos a enfrentar lo que hemos ignorado. Carmen sabía que sus palabras, cargadas de sabiduría, podrían calar hondo. Valentina se sentó en un escalón, mirando el horizonte mientras la noche se desvanecía en tonos más oscuros. Sus pensamientos giraban como un remolino. He intentado ser fuerte. Pero, ¿sigo sin aceptar lo que soy?
¿Acaso eso será siempre una tormenta dentro de mí? Se preguntó en voz baja, aún sin saber que Ana la escuchaba con atención. La decisión de hablar, de abrirse y ser vulnerable, se erguía como una montaña ante ella. Valentina sintió que aquella noche había sido un reflejo de su propio viaje, un viaje hacia la aceptación. Ana, ¿tú sientes que hemos estado huyendo de la verdad?, preguntó con sinceridad, sus ojos fijos en su amiga. Ana bajó la cabeza, y a través de sus silencios, Valentina pudo ver la lucha interna. Pero antes de que pudiera profundizar, un estruendo resonó en el aire. Algo había caído cerca de ellas. Las luces de seguridad comenzaron a parpadear nuevamente, esta vez con un sentido de urgencia. La multitud murmuró inquieta, sintiendo que la atmósfera cambió abruptamente. ¿Qué fue eso?, gritó alguien en el grupo. Valentina y Ana intercambiaron miradas, comprendiendo que lo que habían dejado atrás podría regresar de una forma aún más intensa. Es hora de enfrentarlo, murmuró Valentina, su voz temblando con una mezcla de valor y miedo. Pero sabía que esta noche no solo se trataba de arte. Era una batalla entre el silencio y la revelación. Mientras el eco de las tensiones nacientes comenzaba a formar un nuevo relato, Valentina se dio cuenta de que el verdadero desafío comenzaba aquí, en el corazón de sus decisiones. ¿Podrían dejar atrás sus heridas y dar un paso hacia la luz, o se verían atrapadas en la oscuridad de sus propias luchas? La respuesta comenzaba a revelarse, pero el tiempo corría y lo que estaba por venir podría cambiar todo para ellas. Valentina encajó su mano en la de Ana, una pequeña pero poderosa conexión que le ofrecía algo de seguridad. La multitud a su alrededor seguía inquieta, murmurando y lanzando miradas al edificio como si esperaran que de ese lugar oscuro surgiera una respuesta. Entre la ansiedad colectiva, se sintió cada vez más incapaz de escuchar sus pensamientos. No sé cuánto más puedo soportar estos altibajos, confesó Ana, casi como un susurro. Valentina sintió un nudo en su garganta, esas palabras resonaban con su propia lucha. Ambos sentían que el mundo se movía demasiado rápido mientras ellas intentaban decidir qué camino tomar. Tal vez todo esto, tal vez haya una razón detrás de la alarma, sugirió Carmen, tratando de ser la voz de la calma. Quizás sea un llamado a confrontar lo que hemos mantenido oculto. Sus ojos buscaban los de Valentina, y por un instante, la joven se sintió expuesta, como si Carmen pudiera leer directamente sus miedos. Sigo preocupada por lo que puede estar pasando ahí dentro, expresó Valentina, mirando hacia el edificio. Las luces parpadeaban en un ritmo más frenético, y el pulso de la noche parecía coincidir con el ajetreo de su corazón. En un impulso, Valentina se levantó. La decisión de avanzar y buscar respuestas le exigía más fuerza de la que pensaba poseer. Necesito ir adentro, declaró, su voz resonante por encima del murmullo. Debo saber qué está pasando. Si no enfrentamos esto, nunca vamos a poder sanar. El aire frío de la noche la envolvió, pero en su pecho había una chispa, una llama que no podía ignorar. Carmen tomó el brazo de Valentina, su rostro se tornó serio. Esto no es solo una cuestión de curiosidad, Valentina. Puede ser peligroso, y no puedo permitir que te pongas en riesgo. Ya estamos en riesgo, interrumpió Ana, su valentía surgiendo. Si no enfrentamos nuestros miedos, ellos nos van a controlar. No podemos seguir huyendo más. Sus palabras resonaron en el alma de Valentina, encendiendo una luz en su interior. La multitud seguía agitada, pero Valentina sentía que se formaba una especie de conexión entre ellas tres. Eran más que amigas, eran valientes compañeras de lucha. Entonces, ¿qué hacemos?, preguntó Carmen, aceptando el empujón emocional que había despertado Ana. Debemos entrar juntas, afirmó Valentina, con firmeza en su voz. No importa lo que encontremos, lo enfrentaremos unidas. Es la única forma de salir de esta sombra que nos persigue. Miró a cada una a los ojos, esperando que la determinación les diera fuerza. Desde el grupo de personas afuera, alguien gritó, alguien está herido. Llamen a una ambulancia. Inmediatamente, la atmósfera se contaminó con un nuevo tipo de inquietud, y Valentina sintió que su corazón se caía a los pies. La necesidad de saber lo que estaba sucediendo la empujaba más que jamás. Sin más palabras, las tres se adentraron en el edificio. La atmósfera se sentía densa y opresiva, y cada paso que daban parecía resonar en el eco del peligro que acechaba. Las luces seguían intermitentes, pero la adrenalina de Valentina no le permitía sentir miedo. Estaba enfocada, decidida a responder a sus propios demonios. Mientras entraban, un escalofrío recorrió la espalda de Valentina.
Parecía que las paredes del lugar tenían memoria, llenas de susurros de secretos nunca revelados. En la distancia, pudo ver a un grupo de personas reunidas alrededor de algo en el suelo. La ansiosa multitud se había desvanecido, dejando solo el aire tenso y pesado de la revelación. Valentina tomó aire y se acercó, el corazón en la garganta. En su interior se desataba una tormenta, no sabía si se trataba de ansiedad o de anticipación, pero una cosa era clara, su vida y las de sus amigas estaban a punto de cambiar para siempre. Entonces, un grito desgarrador rompió el silencio que se había apoderado del ambiente. ¡Ayuda!, resonó una voz, y Valentina supo que el momento de la verdad había llegado. La decisión que tomaran cambiaría no solo su trayectoria, sino también la manera en que se verían a sí mismas por siempre. Mientras se preparaban para enfrentar lo desconocido, Valentina se dio cuenta de que, independientemente del resultado, ese camino hacia la verdad ya había comenzado. Pero aún quedaba una pregunta más por resolver: ¿estaban realmente listas para lo que descubrirían en las sombras de su propio miedo? Valentina tomó la delantera, guiada por un instinto primal que le decía que allí, en ese oscuro rincón, estaban las respuestas que tanto anhelaban. Caminando entre escombros y el eco de murmullos apagados, la tensión en el aire era palpable, y cada latido de su corazón se sentía como un grito de guerra. ¿Qué fue eso?, susurró Ana, haciendo una pausa momentánea. Su mano temblaba ligeramente, y Valentina se la estrechó con fuerza. Cada paso que daban se sentía como un acto de valentía, pero también un frío recordatorio de las sombras que habían decidido enfrentar. Las luces parpadeaban, proyectando sombras danzantes en las paredes. Los rostros de las personas alrededor se tornaban casi fantasmas, un reflejo de su propia inquietud. Valentina no podía apartar la mirada del pequeño grupo reunido, el corazón se le aceleraba al pensar que tras aquel grito podría haber alguien que necesitara su ayuda. «Debemos ver qué está pasando», dijo Carmen, su voz firme aunque titilante. Haciéndose eco de la determinación de Valentina, se acercaron lentamente. Cuando llegaron al centro del tumulto, Valentina se encontró con una escena que le partió el corazón. Un hombre yacía en el suelo, su rostro estaba pálido, y la sangre empapaba su camisa. Las manos de Valentina se crispaban mientras luchaba con el impulso de gritar. En su mente, aquella imagen se convertía en un símbolo de todo lo que habían mantenido oculto. «Alguien tiene que llamar a una ambulancia», gritó una mujer del grupo, pero la confusión reinante hacía que los gritos se mezclaran, creando un eco caótico en sus oídos. «Ana. Carmen, necesitamos actuar», ordenó Valentina, tratando de mantener la calma. Se agachó junto al hombre herido, recordando fragmentos de cursos de primeros auxilios que había tomado hace años. «Mantengan la calma, vamos a ayudarlo», gritó, su voz resonando como un rayo de luz entre la penumbra. La adrenalina fluyó, y mientras sus manos se movían con cuidado para examinar la herida, sintió que el miedo se transformaba en determinación. «Si podemos controlarlo hasta que llegue la ayuda, tal vez podamos hacer algo». Entre la tensión, descubrió que Carmen se había acercado para ayudar. Juntas, comenzaron a aplicar presión sobre la herida. Cada segundo se sentía como una eternidad, mientras el hombre seguía inmóvil, ajeno al mundo que se movía a su alrededor. Ana, paleante, miraba sin poder apartar los ojos del escenario. «¿Cómo hemos llegado a esto? Todo esto es demasiado», murmuró, su voz quebrada. Valentina, dejando de lado su propio desasosiego, levantó la vista hacia su amiga. «Ana, mira, no podemos dejar que esto nos venza. Si enfrentamos esto, tal vez encontremos la fortaleza que ni siquiera sabemos que tenemos». Una luz de esperanza iluminó el rostro de Ana por un instante, y Valentina pudo ver cómo una chispa de valor comenzaba a resurgir de las sombras del miedo. Sin embargo, esa luz se desvaneció cuando un grito aumentó en intensidad desde el fondo de la sala. La atmósfera pesada se tornó más opresiva, y Valentina sintió que se le cerraba la garganta. «No podemos quedarnos aquí. Algo más está sucediendo», dijo Carmen con voz decidida, recuperando el control de la situación. «Si no vamos a descubrir la verdad, podría ser demasiado tarde para todos». El eco del grito reverberó una vez más, y Valentina asintió. «Entonces, hay que entrar. Después de esto, ya no podremos volver atrás». Mientras se levantaban, las tres amigas se miraron con una nueva determinación. En ese instante, sintieron que cada una era una parte esencial de un todo. Sin importar lo que encontrarían en las sombras, sabían que juntas tendrían la fuerza para enfrentarlo. Eran más que amigas, eran guerreras, así que, haciendo frente a sus propios miedos, dieron un paso hacia lo desconocido.
Un nuevo grito resonó, esta vez más cerca, como si el edificio mismo estuviera exigiendo que se revelara la verdad oculta, que se confrontara el pasado que cada una de ellas había tratado de esconder. ¿Estás lista para lo que viene? Preguntó Carmen, una mezcla de temor y valentía en su voz. Valentina respiró hondo, mirando a sus amigas. No sé qué vamos a encontrar, pero no lo haremos solas. Y así, avanzaron hacia la penumbra, con la promesa de que, cualquier que fuera el resultado de esa noche, su conexión sería su mayor arma contra la oscuridad. Sin embargo, en su camino, un olor penetrante empezó a llenar el aire, llevando un mensaje claro. Algunas verdades son más aterradoras que cualquier sombra. ¿Realmente estaban listas para enfrentarse a lo que había estado dormido tanto tiempo en sus corazones? Un silencio denso envolvió a Valentina y sus amigas mientras cruzaban el umbral hacia la oscuridad. La atmósfera se hizo tangible, como si pudieras cortarla con un cuchillo. Avanzaron con paso firme, el corazón de Valentina latía en un ritmo frenético, cada pulsación resonando en sus oídos como un eco de advertencia. ¿Y si todo lo que encontramos aquí es más de lo que podemos manejar? Murmuró Ana, casi para sí misma, sus ojos amplios reflejaban un torrente de pensamientos y preguntas. Valentina se detuvo un segundo, sintiendo el peso de las palabras de su amiga. Todos esos años de ignorancia y miedo estaban por desvanecerse. Aquella noche ya no se trataría solo de una herida física, sino de cicatrices del pasado que nunca habían sanado. No podemos dudar. Si retrocedemos, perderemos lo poco que hemos ganado, dijo Carmen, su determinación ardía como una luz guiando a las dos. Valentina asintió. En ese instante, comprendió que la valentía no significaba la ausencia de miedo, sino la decisión de avanzar a pesar de él. Más adentro, el entorno comenzó a cambiar. Los murmullos que antes eran un eco lejano se transformaron en gritos de dolor y desesperación. Una serie de imágenes crueles danzaban en su mente, visiones de talentos perdidos, sueños rotos, momentos pasados por alto. El hecho de que sus peores temores pudieran estar a un paso de convertirse en realidad la hacían temblar. El grupo llegó a una puerta desgastada, sus bisagras chirriaban en un tono siniestro. Valentina extendió la mano, su instinto le decía que al otro lado había respuestas, pero también prisiones de recuerdos que habían intentado evadir. Sin embargo, el deseo de comprender lo que estaba sucediendo le dio el empujón que necesitaba. Con un gesto decidido, giró la manija y empujó la puerta abierta. El cuartito estaba iluminado por una luz tenue, revelando un espacio amontonado de cajas y objetos olvidados. La sensación de estar en un lugar donde los secretos eran guardados se intensificó. Cada objeto parecía contar una historia, una pista que llevaban hasta la verdad que tanto ansiaban descubrir. Una brisa fría recorrió el lugar como un susurro, haciéndolas estremecer. Es como si el pasado estuviera aquí mismo, listo para ser enfrentado, dijo Valentina, mientras echaba una mirada alrededor. Una pequeña caja atrapó su atención, su superficie estaba cubierta de polvo, pero parecía vibrar con energía contenida. Miró a sus amigas, su curiosidad despertando. ¿Debemos abrirla? Carmen asintió, aunque la preocupación dibujaba un ligero temor en su rostro. Tal vez sea lo que estamos buscando. O tal vez, es algo que deberíamos dejar cerrado. Ana se acercó lentamente, el miedo y la expectativa luchaban en su interior. ¿Y si esto cambia todo para nosotras? Preguntó. Sus ojos brillaban con una mezcla de esperanza y terror. Valentina sintió el peso de la decisión. El futuro de su amistad, el impacto de lo que encontraran, todo pendía de un hilo. Debemos arriesgarnos. Es el momento de enfrentarlo. Con un impulso renovado, se agachó y empezó a abrir la caja. Un estallido de luz y un olor fuerte y agrio la golpearon al abrir la tapa. Los tres gritos resonaban en sus cabezas, casi como si los ecos de lo que habían encontrado retumbaran en un fondo oscuro, proyectando sombras aún más largas en sus corazones. De repente, un tarro lleno de viejas fotografías y cartas se deslizaba hacia adelante, cayendo al suelo y esparciendo su contenido. Las imágenes fueron desvelando rostros familiares, momentos que pensaron habían olvidado. El reconocimiento las golpeó como una ola, trayendo con cada imagen una historia olvidada. Esto no puede ser, murmuró Ana, su voz temblando. Valentina se sintió arrastrada hacia los recuerdos. Sabía que lo que había ante ellas no solo era un eco del pasado, sino claves para entender el presente y un camino a la transformación. Y en ese instante, mientras el universo se detenía en una quietud sobrecogedora, comprendieron que abrir la caja podría significar que el futuro no sería como habían imaginado.
¿Acaso estaban listas para enfrentar no solo el pasado oculto, sino también los secretos que podrían cambiarlas para siempre? La respuesta colgaba en el aire, electrizando la atmósfera. El silencio siguió siendo una carga pesada mientras Valentina y sus amigas se arrodillaban sobre el suelo, absortas en el caos de recortes y cartas que habían caído de la caja. Las imágenes, algunas borrosas y desgastadas, hablaban de una vida que ellas conocían directamente, pero que había sido enterrada bajo años de incertidumbres y heridas no sanadas. ¿Quiénes son?, preguntó Carmen, ya examinando una fotografía de una niña con sonrisa radiante. Valentina la miró con los ojos entrecerrados, intentando recordar el nombre que se ocultaba detrás de esa cara. La confusión en su mente se intensificó, porque esas imágenes evocaban fragmentos de su propia historia. Era como si estuvieran mirando dentro de un espejo distorsionado. Ese soy yo, murmuró Valentina, manejando una mezcla de asombro y nostalgia a medida que la emoción la invadía. Pero no me recuerdo de esto. Ana, todavía paralizada por las imágenes, la tomó del brazo. Valentina, mira esta carta. Se había agachado y llevaba en la mano un papel amarillento que parecía estar desgastado por el tiempo. La letra era familiar, pero sumamente distante. Valentina se acercó y, mientras Ana le entregaba la carta, un hormigueo recorrió su piel. La leyeron en voz alta, sus corazones latiendo al unísono. Querida Valentina, hoy celebramos tu cumpleaños. Espero que siempre recuerdes que eres fuerte y valiosa, y que estés lista para enfrentar el mundo con amor y coraje. La voz de Ana tembló al decir esas palabras. Las lágrimas empezaron a brotar de los ojos de Valentina. Nunca había esperado que su pasado la confrontara de manera tan cruda. No sé si puedo aceptar lo que esto significa, dijo Valentina, apretando la carta en su mano. ¿Qué hice para alejarme tanto de mí misma? Un silencio pesado se instaló, hasta que Carmen rompió el hechizo. Mirad, no somos solo observadoras en esto. Lo que hemos encontrado es parte de nuestra lucha. No podemos permitir que el pasado nos defina. Es nuestra oportunidad de cambiar las cosas de aquí en adelante. Sus palabras resonaron en la oscuridad, como un faro en la tormenta. Valentina sintió una chispa de esperanza. Tienes razón. Este es un nuevo comienzo. Pero, ¿qué hacemos con lo que hemos encontrado? La pregunta quedó flotando, como un llamado a la acción. Podemos enfrentarlo juntas, respondió Ana con determinación, secándose las lágrimas. Ya no somos aquellas niñas perdidas. Hemos crecido. Ahora podemos usar estas revelaciones para ser más fuertes. Esto puede ser el inicio de nuestra autoaceptación. Pero mientras hablaban, una sombra de duda se apoderó del cuartito. Lo que había comenzado como un momento de unión se sentía silenciosamente amenazado. Valentina miró a su alrededor y ahora percibió que el aire estaba cargado de algo más que recuerdos. Una presencia, un roce en su piel, como si el mismo lugar se resistiera a dejar ir sus secretos. ¿Escuchan esas voces?, intervino Carmen con un tono urgente. ¿No es como si estuvieran comentando sobre nosotras? Esto va más allá de recuerdos, hay algo más aquí. De repente, los murmullos que llenaban el lugar se intensificaron en un coro ansioso, como si el espacio mismo estuviese vivo. Los ecos de su pasado reverberaban en las paredes, creando una presión tan palpable que las tres chicas se sintieron arrastradas a un abismo de emociones. Ana palideció. ¿Estamos listas para enfrentar esto? ¿O deberíamos dejar la caja y salir de aquí? Valentina, sintiendo el peso del momento, miró a sus amigas. No. Hemos llegado demasiado lejos. No vamos a huir ahora. Su voz resonó firme, cada palabra un retumbar en el silencio abrumador. Con la valentía tomando su lugar, decidieron buscar más en la caja, dispuestas a descubrir los secretos que aún podrían estar ocultos. Que cada fotografía y carta revelaran no solo su historia, sino también lo que debían aprender para avanzar. Y justo cuando pensaron que estaban listas, un nuevo objeto llamó su atención desde el fondo de la caja, algo que nunca esperaban encontrar. ¿Qué es eso?, preguntó Carmen, mirando. Un pequeño objeto envuelto en un paño. Con manos temblorosas, Valentina lo levantó. Sin embargo, un chillido estridente llenó el aire, atravesando sus corazones como una flecha. La luz titiló y el pasado pareció cobrar vida justo enfrente de sus ojos, desvelando una verdad que podría cambiarlo todo. No, esto no puede ser, murmuró Valentina, sintiendo que la revelación caía sobre ellas como un peso devastador, una puerta que se abría a lo desconocido. ¿Estaban realmente listas para descubrir lo que el destino guardaba para ellas?
El paño se deslizó a un lado, revelando un pequeño colgante de plata. Brillaba tenuemente a la luz tenue del cuarto, y el diseño era un enigma. Valentina sintió que el universo se detenía por un instante, el colgante parecía llamarla, como si poseyera una conexión profunda con su ser. Ana se acercó, sus dedos extendidos hacia el objeto. ¿Es un talismán? Parece antiguo. Valentina lo levantó más cerca de su rostro, escudriñando cada detalle. Había una inscripción, diminuta y tenaz, que decía, siempre en mi corazón. ¿Quién lo llevó?, preguntó Carmen, su voz un susurro repleto de curiosidad y temor. Valentina sintió un escalofrío recorriendo su espalda. La mención del corazón la hizo pensar en su infancia, en los abrazos que alguna vez había dado y recibido de tantas personas que ya no estaban en su vida. ¿Era eso un recuerdo perdido? Podría ser de alguien cercano, dijo con voz temblorosa, intentando contener las lágrimas. Tal vez de mi madre. El nombre de su madre había sido una presencia fuerte, aunque borrosa, en su vida y, al mencionarlo, las viejas heridas comenzaron a reabrirse, filtrándose a través de su memoria, como si cada restricción que había impuesto se estuviera rompiendo. ¿Y si? Comenzó Ana, su voz absorbiendo la tensión del momento. ¿Y si lo que está pasando aquí es la oportunidad de conectar con esas partes de nosotras que hemos ignorado? Las palabras de Ana resonaron un eco, un llamado hacia lo que ya no contextos podía ver. Valentina no podía evitar preguntarse si aquella caja guardaba más que objetos, y si era un puente hacia las sombras que aún la seguían. Miró a sus amigas y, en sus rostros, vio el destello de solidaridad que siempre las había unido. Debemos descubrirlo, afirmó, sintiendo una nueva determinación. Mientras lo decidían, los murmullos en la habitación parecieron tomar un nuevo giro. La presión en el aire se volvió casi eléctrica, como si el espacio alrededor de ellas esperara una reseña. ¿Qué más hay en la caja?, preguntó Carmen, su voz entrecortada. Valentina asintió, bajando la mirada hacia el interior de la caja. Ahí encontró una serie de cartas amarradas con un lazo. Las ató con cautela y, mientras desenredaba el hilo, un sentimiento intenso la invadió. Las cartas estaban fechadas y cada una era un testimonio de amor y esperanza, entrelazadas con la añoranza de un pasado que parecían clamar por ser escuchado. «Las leemos», sugirió Ana, sus ojos brillando. Valentina y Carmen asintieron, la curiosidad superando el miedo. Con manos temblorosas, Valentina tomó la primera carta. Sus ojos se movían rápidamente a través de las palabras, el mensaje hablaba de fortaleza ante la adversidad, de nunca rendirse a los sueños, de querer siempre lo mejor para ella. Cada línea se sentía como un abrazo tibio, de esas que solían darte cuando todo parecía desmoronarse. «Esto es increíble», dijo Carmen, extendiendo su mano para tomar la siguiente carta. «¿Ves? Es como si estuviéramos escuchando a las mujeres que vinieron antes que nosotras». Mientras pasaban de carta en carta, los ecos de sus pasadas comenzaron a entrelazarse de una forma intensa, casi tangible. Valentina podía sentir cómo los recuerdos olvidados comenzaban a fluir, erigiendo muros de emociones que había mantenido bajo cierre. En cada mensaje había un fragmento de resiliencia, una chispa para reavivar su alma. Pero al final de las cartas se encontraba una más, con una escritura que parecía familiar, especialmente cruda. «Por favor, Valentina, nunca olvides que el amor por ti misma es la base de todo lo que aspiras a ser». El corazón de Valentina se detuvo. La letra era inconfundible. Estaba segura de que, aunque su memoria la había traicionado en los detalles, había aprendido a escribir de su madre antes de que la vida la separase. «Esto es un mensaje de mi madre». Ella lo sabía, susurró, sintiéndose cada vez más apropiada de su historia. Pero esto no puede ser casualidad. Tal vez haya respuestas que ni siquiera hemos imaginado. Ana. Se giró hacia la caja, su voz urgente. «Valentina, ¿qué más hay aquí?». Justo en ese momento, un estruendo sonó de la calle, haciendo que el corazón de Valentina se disparara. Las luces parpadearon y el aire se volvió más denso, como si el mismo mundo exterior estuviera reaccionando a sus descubrimientos. «Debemos seguir, hay algo más que necesitamos entender», dijo Carmen con determinación. Sin embargo, cuando levantaron la vista, la habitación se había transformado. Las sombras danzaban en la pared, como figuras que observaban, y los murmullos se intensificaron, resonando con una energía inquietante. Lo que parecía ser un momento de unión y fuerza ahora se convertía en el umbral de una verdad desgarradora.
¿Están listas para lo que viene?, preguntó Valentina, sintiendo que el aire atrás de ella latía por lo que aún no podían entender, como si el destino estuviera a punto de vislumbrar su cara en un reflejo oscuro. 3 pares de ojos se encontraron, y en ellos, la mezcla de miedo y valentía era inconfundible. Valentina respiró hondo, sintiendo la fuerza crecer en su interior. Hagámoslo, afirmó con determinación, preparándose para enfrentar lo que seguiría. Porque, justo en ese momento, comprendió que el viaje apenas comenzaba y cada paso las llevaría a revelaciones que podrían cambiarlo todo. La historia no estaba cerrada, sino que estaba lista para desatarse. El eco de la puerta que se abría retumbó a su alrededor, y lo que se asomó de entre las sombras prometía alterar todo lo que creían saber sobre sí mismas y su conexión con el pasado. Valentina y sus amigas se encontraban reunidas en medio del caos de un hall oscuro, el aire era denso con la incertidumbre de lo que había ocurrido. El pequeño colgante que había encontrado era solo la punta del iceberg, un símbolo que gritaba que las historias familiares y las verdades olvidadas estaban listas para ser desenterradas. Las cartas, los recuerdos, las emociones, todo empezaba a fluir. Las palabras de su madre resonaban en su mente, llenándola de una mezcla de miedo y esperanza. El amor por ti misma es la base de todo lo que aspiras a ser. Esa frase se convirtió en un mantra, un ancla en medio de la tormenta emocional que atravesaba. Valentina, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Ana, la ansiedad retumbando en su voz. Eran tiempos difíciles, la noche había revelado más de lo que esperaban. Pero Valentina sintió que el poder para cambiar el curso de sus vidas estaba al alcance. Decidió tomar la batuta. Debemos abrir la siguiente carta. Necesitamos saber qué más hay aquí. Con manos temblorosas, sacó otra carta de la caja. A medida que la abría, el murmullo en la habitación se intensificaba, como si las sombras estuvieran impacientes por conocer la verdad. Querida Valentina, comenzó a leer en voz alta, nunca olvides de dónde vienes. Eres más fuerte de lo que crees. Vuelve siempre a tu esencia y confía en tu voz. Cada palabra parecía resonar en sus corazones, encendiendo una chispa de valor que ya no podían ignorar. La voz de Valentina, ahora llena de firmeza, era un puente entre el pasado y el presente. Este no es solo un recordatorio de lo que hemos perdido, sino también de lo que podemos construir. Pero a mediana voz de la exclamación de Valentina, una sombra cruzó rápidamente la habitación, captando su atención. Las luces comenzaron a parpadear violentamente y un estallido sonó de nuevo, llevando consigo un susurro en el aire. La verdad está cerca. Carmen, con su sabiduría innata, tomó el control. No podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Lo que hemos encontrado aquí nos pertenece. Esta es nuestra historia, y es hora de revelarlo todo. Con una determinación renovada, Valentina comprendió que no solo se enfrentaba a un viejo legado, estaba abriendo las puertas a la sanación que tanto anhelaba. La risa de su abuela resonaba en su cabeza, la candidez de aquellos días llenos de arte y amor. Recordaba cómo Carmen siempre había creído en su potencial, al igual que su madre. La siguiente carta en la caja era más gruesa, como si guardara secretos más profundos. Valentina sintió que cada latido de su corazón la acercaba más a la verdad. La levantó, temblorosa, y comenzó a leer. Lo que leía no solo narraba historias de su familia, sino afirmaciones sobre el viaje de cada mujer que había habitado en su linaje. Cada historia que pasaba de generación en generación le otorgaba fuerza, y de repente, Valentina vio a todos los que la habían empoderado a lo largo de su vida, sus recuerdos colaborando en un viaje simbólico hacia la autoaceptación y la valentía. En ese instante, la habitación no era solo un espacio físico, era un santuario donde podían permitir que sus heridas comenzaran a curarse. Con cada carta que leía y con cada mirada de sus amigas, el poder del amor y el apoyo mutuo se sentía más fuerte. Ana, con lágrimas en los ojos, dijo, estamos aquí para desterrar cualquier sombra que haya estado entre nosotras. Construyamos un nuevo futuro, juntas, sin miedo a ser vistas. Exactamente, añadió Carmen, tomando la mano de Valentina. El arte no solo es el lienzo en blanco, sino también el proceso de sanación que nos permite encontrar nuestra voz. A medida que superaban cada miedo y enfrentaban las sombras de su pasado, la atmósfera en la sala parecía cambiar. Las luces parpadearon una vez más, pero esta vez llenas de un brillo reconfortante, como si el espacio aplaudiera su valentía. Mientras seguían leyendo las cartas, Valentina sintió el peso de la aceptación y el perdón desvanecerse. La comunidad que siempre había sentido distante estaba cada vez más cerca, apoyándolas a cada paso.
Por primera vez en mucho tiempo, la palabra hogar empezaba a tener un nuevo significado. Finalmente, Valentina cerró la caja con un gesto simbólico. Comprendía que lo que había descubierto era solo el comienzo. Con sus amigas a su lado, ya no se sentía como la hija de la tienda, era una artista, una guerrera, una mujer que sabía que su voz importaba. Y al tomar cada paso hacia adelante, estaba más dispuesta que nunca a compartir su historia y su arte. Esa noche, mientras abandonaban el edificio, el aire se sentía ligero. La verdad ya no era un monstruo acechante en la oscuridad, había sido transformada en luz, en fortaleza. Y con ese nuevo brillo, sabían que no dejarían que su pasado definiera su futuro. Eran las arquitectas de su propio destino, el viento suave acariciaba sus caras y Valentina sonrió contemplando las estrellas brillando en el cielo. Había un sentido de pertenencia renovado y un anhelo de seguir creando, de construir no solo su arte, sino también el legado que llevarían consigo. Este era el momento de iniciar un nuevo capítulo. Ahora, cuando la historia de Valentina sea recordada, será como la de una mujer que encontró en su dolor una profunda fortaleza y que, rodeada de amor y amistad, construyó su camino en un mundo pleno de posibilidades. A partir de ese instante, cada paso se siente como un acto de liberación, y tú, querido lector, sé parte de esta historia. Si te inspiró y resonó en ti, este es el momento de hacer algo muy importante. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal, para no perderte las próximas entregas que transforman vidas como la de Valentina. Dale un like ahora, porque cada me gusta alimenta la fuerza de nuestra comunidad. Comenta tus sentimientos sobre este final, queremos saber cómo resonó contigo, y por último, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. No esperes ni un segundo más para compartir. Este es tu momento de mostrar el apoyo a nuestro canal y ser parte de este viaje transformador.